Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del proceso electoral para las elecciones presidenciales y legislativas 2023. El organismo emitió los lineamientos y la agenda para el calendario electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del proceso electoral para las elecciones presidenciales y legislativas 2023. Dentro de una sesión ordinaria, el CNE aprobó por unanimidad el inicio de estas elecciones atípicas en cumplimiento del decreto 741 en una sesión realizada la noche del jueves 18 de mayo. Estimados conciudadanos, con la aprobación del inicio del periodo electoral y del proceso electoral, la función electoral se convierte en la máxima autoridad a nivel nacional respecto a organizar elecciones. Se dispuso la notificación de la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral a todas las entidades involucradas de acuerdo a sus competencias. A la Corte Constitucional, a las funciones del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Servicio Nacional de Contratación Pública y demás instituciones del sector público que correspondan. Además, el Consejo Nacional Electoral recomendó que en esta instancia se requiere que el Gobierno Nacional entregue todos los recursos necesarios para continuar con el proceso de manera eficiente, para el cumplimiento de la planificación y agenda para las elecciones presidenciales y legislativas. La convocatoria a elecciones será el 24 de mayo. El corto proceso electoral pone en apuros a las organizaciones políticas. Con una campaña electoral que podría durar apenas 8 días, los partidos y movimientos políticos deben reconfigurarse para mantenerse vigentes. El Consejo Nacional Electoral organiza nuevos comicios a contrarreloj y no es el único en apuros. Tras el anuncio de muerte cruzada, a las diferentes organizaciones políticas les toca concretar nombres para llenar la papeleta. Para Ramiro Cepeda, analista político, algunas organizaciones tienen más adelantado el deber, aunque eso no significa que podríamos ver más de lo mismo en las siguientes elecciones. Van a caer en el mismo error. Usted no pida propósito de enmienda en los partidos políticos. Hay gente decente, sí, pero son excepción. Nos ponen a gente que no tiene la capacidad intelectual, que no tiene la solvencia moral, ni tiene los códigos éticos necesarios. Y es que el proceso electoral se debe desarrollar en un tiempo exprés y la campaña de promoción de candidatos, que usualmente dura un mes, se realizaría durante apenas 8 días. Para Pablo Garcés, solo los partidos más fuertes podrán darse el lujo de candidatizar nuevos rostros. Se puede y se debe exigir cada vez más a los partidos políticos que hagan una estrategia interna, una reingeniería interna para la selección de sus candidatas y candidatos. Desde el Consejo Nacional Electoral aclaran que tanto los asambleístas como el presidente, que serán elegidos en el próximo proceso electoral, estarían en el cargo hasta mayo de 2025, o en otras palabras, permanecerían en funciones poco más de un año, 2 meses. Pero existirá una reconfiguración de las fuerzas en la Asamblea tras los nuevos comicios. A esta pregunta las respuestas son variadas. Probablemente nos lleguemos a una mayoría de un solo partido, no calificada, pero a una mayoría de un solo partido. Si es que el gobierno logra convencer con resultados de que efectivamente era la Asamblea Nacional, y en este caso la oposición, la que impedía que el gobierno efectivamente logre responder a las demandas nacionales, el gobierno podría, aunque está muy venido a menos ahora, podría darle vuelta a esos resultados y posicionar un número mayor de asambleístas. La última asamblea cesada el pasado 17 de mayo registró la segunda calificación más baja de la historia. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos aprobaron su gestión, cifra solo comparada con el denominado Congreso de los Manteles de 2007. La Corte Constitucional, tras rechazar las demandas de inconstitucionalidad contra la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso, enfatiza en que no hay otras vías jurídicas para analizar estas u otras demandas.
Ya no hay ningún otro recurso para que estas demandas puedan ser revisadas por otra instancia u organismo. Así lo explica el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero, quien aclara que si de muerte cruzada se trata, la Corte Constitucional es el único organismo llamado a analizarla. Es decir, no hay ningún órgano judicial, ni constitucional, ni ordinario que pueda evaluar los motivos por los cuales se dictaron la muerte cruzada. En un comunicado emitido por la Corte Constitucional se detalló que de las 6 resoluciones emitidas por los jueces, se decidió por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto 741 con el que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea. Los asambleístas no pueden hacer nada más, no tienen ninguna herramienta jurídica dentro de este ordenamiento jurídico. El presentar una acción de protección sería inútil en realidad porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido. Si bien no existe prohibición para presentar nuevas demandas contra el decreto que disolvió la Asamblea, el abogado constitucionalista Diego Núñez explica que estas no tendrán cabida de cara a un proceso electoral. Cuando entramos en marcha de los procesos electorales, ya tenemos una autoridad máxima que es el Consejo Nacional Electoral. En el caso de que existan autoridades que pudieran estar en contra de este proceso electoral, incluso el Consejo Nacional Electoral podría destituirlas. Dicho esto, la muerte cruzada queda en firme desde su aplicación con un proceso electoral que legalmente ya inició y en el que los ciudadanos tendrán el deber de elegir a nuevas autoridades. Varios proyectos de ley y reformas normativas han quedado en el limbo tras la disolución de la Asamblea Nacional. El reto de los nuevos legisladores será presentar una agenda parlamentaria que priorice las leyes que ya tienen informe para segundo debate y no repetir las prácticas de los que han sido destituidos. Andrea Samanigo nos cuenta de qué leyes se trata. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Otro de los efectos de la disolución de la Asamblea pasa necesariamente porque aquellas leyes o proyectos o procesos de fiscalización al interior de la Asamblea quedan pendientes hasta que lleguen los nuevos asambleístas. Ellos en un corto tiempo deberán darle respuesta a la ciudadanía, sobre todo, por ejemplo, en el Código de la Niñez, que pese a estar listo en este periodo legislativo, pues no se avanzó en nada, ni siquiera se lo llegó a debatir. Sobre las reformas laborales tampoco, las reformas al Código Integral Penal, también reformas en materia de seguridad, además de la ley de minería, ley de gestión de riesgos, inclusive sobre la reforma parcial que presentó el Ejecutivo y que ya tenía informe para segundo debate. Estos y otros temas son los que se deberán de cierta manera retomar y que lastimosamente en este periodo no lograron ni siquiera votarse y en algunos de los casos ni siquiera se llegaron a debatir. Vamos a ver el siguiente reportaje. Los exasambleístas del periodo 2021-2025 no lograron cumplir con su agenda parlamentaria. De los 573 proyectos que se presentaron, únicamente el 10% fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate y solo el 5% se han publicado como leyes de la República. Es por esa razón que la lista de pendientes es bastante larga. Por ejemplo, no hubo respuesta para el Código de la Niñez, que estuvo listo para votar, pero que lo volvieron a debatir en la comisión y durante los 2 años de este periodo no hubo avances. El Código de Salud vetado totalmente y esta asamblea no retomó su análisis. La ley de minería, que quedó listo el informe para primer debate. La ley de gestión de riesgos, las reformas al Código de Trabajo, las reformas en temas de seguridad, la reforma parcial a la Constitución enviada por el Ejecutivo con informe para segundo debate, además de acuerdos comerciales con China y Costa Rica, detenidos por la falta de aprobación en el Legislativo. Ningún órgano, ni aún la Corte Constitucional, asume las potestades del Parlamento. Al no existir el Parlamento queda suspenso hasta que se elija a los nuevos asambleístas. La asamblea que se disolvió no priorizó su misma agenda parlamentaria, ni la que presentó Guadalupe Llori ni la de Virgilio Saquicela. Los asambleístas centraron sus esfuerzos en condecoraciones y resoluciones como las del Día del Bizcocho. Y es que de 626 votaciones en el Pleno, 432 tienen que ver con resoluciones y procedimiento parlamentario y solo 146 respecto a leyes. Ahora el reto de los asambleístas que llegarán a la asamblea para lo que falta de periodo deberán priorizar los temas que ya están en la mesa. No necesitamos un periodo más de 2 años, 1 o 2 años de conflicto y pugna de poderes. Existen las necesidades ciudadanas, existen las leyes que están pendientes y es una cuestión de ponerse de acuerdo.
En el ámbito de la fiscalización también quedaron temas pendientes como la resolución sobre la denuncia de supuesto cobro de diezmos contra Guadalupe Llori, además de varios juicios políticos a ministros de Estado. Así se termina una asamblea con una gran deuda con la ciudadanía, que además no estuvo alejada de escándalos, polémicas. Si roben bien. Y de ex legisladores señalados por la justicia, unos investigados y otros detenidos. Y bien, ahora la responsabilidad se centra sin duda alguna en las organizaciones políticas que deben buscar los mejores cuadros para llegar a la Asamblea Nacional y que se ponga a trabajar en esas necesidades de la ciudadanía que ya están sobre la mesa. Son temas que ya tienen un proyecto de ley, que ya se pueden analizar, que ya se pueden debatir, pero que sobre todo necesitan de decisión, sobre todo de quienes llegan. Este es nuestro reporte a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea, muchas gracias. 51 millones de dólares es el presupuesto que se destina anualmente a la Asamblea. Tras su disolución temporal, el Ministerio de Finanzas habla de un ahorro millonario que será destinado al proceso electoral. Los casi 23 millones de dólares de presupuesto que no devengó la Asamblea y que representa el ahorro de sueldos de 1.197 funcionarios serán redestinados. Genera por la muerte cruzada son de 22.9 millones de dólares que corresponde a lo que resta del año de esos funcionarios, y eso nos va a servir para poder financiar el proceso electoral. El viceministro de Economía, Daniel Lemus, detalló que hasta el 17 de mayo la Asamblea, que fue cesada de funciones vía decreto, ejecutó solo el 18% de los 51 millones de dólares que fueron asignados. Hasta la fecha se habían gastado 14.9 millones de dólares de un total de 44 que se encontraban presupuestados. En lo que son bienes y servicios de consumo, están 2.7 millones de un total de 7 millones. El viceministro detalló que como parte de este plan para redestinar los valores han mantenido reuniones con el organismo electoral. Tuvimos un primer acercamiento, próxima semana ya tendremos los valores definitivos, pero al menos estos 22.9 pueden ser puestos para las cosas que sean inmediatas que deba hacer el CNE. Si bien el Estado registrará un ahorro en sus arcas que invertirá en otras áreas, los analistas no dejan de percibirlo como algo mínimo de cara a las elecciones presidenciales. Usted tiene que balancear ese ahorro con lo que le va a costar una elección, y esa elección probablemente cueste más de 100 millones de dólares. Es por eso que al hablar de presupuesto, el analista Osvaldo Landazuri recomienda elegir bien a las autoridades. Los ciudadanos también escojan bien a sus mandantes para que la plata que gastamos realmente se justifique. Si bien aún no se conoce cuánto le costará al Estado el próximo proceso electoral, hay 23 millones de dólares a disposición inmediata del Consejo Nacional Electoral, que tras la disolución de la Asamblea se quedaron en caja. Allanan la casa del exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, investigado por presunto lavado de activos. A Merizalde se lo investiga desde el 2017, cuando ya se supo que no informó de una offshore creada en Panamá y de haber recibido sobornos por parte de Odebrecht en torno a la construcción de la inexistente refinería del Pacífico. El allanamiento llegó esta vez a la casa de uno de los cuadros clave del sector petrolero en tiempos de la Revolución Ciudadana. Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, exministro de Recursos No Renovables, exgerente de la inexistente refinería del Pacífico y exasesor de Jorge Glass. Pero el escándalo es de larga data. En junio del 2019, Diario El Universo y el consorcio de periodistas de investigación revelaron que Merizalde intentaba mantener oculta la firma Horgan Investment Inc., constituida en el contexto de los Panama Papers. La ocultó por 6 años, pero desde el gobierno de entonces el respaldo fue público. Ahora que tú cerraste tu empresa que nunca operó en Panamá, responde a un emprendimiento profesional internacional. Lo cierto es que Merizalde está en medio de la trama de corrupción de Odebrecht por haber recibido dinero de la gigante brasilera de los sobornos. El registro de pago de sobornos entregados por Odebrecht por delación de los propios directivos confesos de esta trama de la constructora dan cuenta de varias transacciones en favor de la offshore de Merizalde. Todas en 2013. En abril, $80,000. En mayo, $50,000. En junio, $40,000. En agosto, $150,000 y $100,000 en octubre.
Según estos registros, fueron $420,000, de los cuales $100,000 nunca se habían acreditado. Es decir, al menos $320,000 llegaron al funcionario estrella del sector petrolero en el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass. Las empresas encargadas de los pagos, según la información que manejan las autoridades, fueron Cleanfield Service, vinculada a Odebrecht, pagó $150,000, y Columbia Management, vinculada a Edgar Arias, pagó $170,000. Total, $320,000. El registro de estos pagos estuvo en conocimiento del fiscal de entonces, Carlos Vaca Mancheno, pero difícilmente iba a prosperar la investigación, pues se trataba de un funcionario vinculado a la Revolución Ciudadana. El origen de estos pagos viene desde agosto del 2012, cuando Odebrecht se hizo cargo del contrato de remoción de tierras para la construcción de la fallida Refinería del Pacífico, trabajo por el cual se pagó $229.9 millones, más obras complementarias por sobre los 20 millones. Al final de la inexistente Refinería del Pacífico solo hay un terreno. De las transferencias hay documentos. La fiscal general del Estado abrió una indagación previa en contra de los 7 consejeros de Participación Ciudadana. El roce entre ambas instituciones se dio por un supuesto intento de alterar la documentación del concurso con el que se designó a la fiscal. Daniela Valencia acudió al Consejo de Participación y desde allí nos brinda la información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Pues sí, pasado el mediodía concluyó la rueda de prensa que ofreció el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, en respuesta del último impasse que sufrió esta entidad con la Fiscalía General del Estado. Pues recordemos que el día de ayer la fiscal general Diana Salazar emitió un comunicado en rechazo de un supuesto intento de alterar o borrar la información concerniente al proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General, es decir, respecto a su posesión. Este concurso se realizó en 2019. Al respecto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana aseguró que esto es una clara persecución a la entidad. Ellos tan solo llevan 4 días en el cargo. Dijo que se enteraron el día de hoy que se abrió una indagación previa en su contra y que se desconoce cuál sería el delito que se investiga. Esto fue lo que dijo el presidente. Escuchemos. Y que lo único que dice en la apertura de indagación es solicitar que se entreguen las 7 acciones de personal de los consejeros y que se entregue la información del concurso de designación de la Fiscal General del Estado. Aquí está su información, señora Fiscal General del Estado. No era necesario abrir una indagación previa. Y bien, al respecto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aseguró que esta investigación estaría a cargo del fiscal Wilson Toenga, pero que se desconoce cuál sería el delito que se investiga. Lo que sí dijo es que se les notificó que en 72 horas deben enviar copias certificadas de la acción de personal de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y también copias del proceso de selección de la fiscal general del Estado. Aseguró que durante estos 4 días que están en el cargo llegó una solicitud de información de este proceso de selección y fue de Acción Jurídica Popular, una entidad ciudadana que solicitó se les envíe información respecto al examen escrito, el examen oral presentado por la fiscal general y también el puntaje obtenido. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, que tengas una buena tarde. Gracias por ese reporte. Estamos de regreso con más información. El próximo 24 de mayo vence el plazo para el funcionamiento de los escáneres en los puertos marítimos del país. Medida dispuesta por el gobierno para la lucha contra el narcotráfico. Es la principal deuda que deja Carola Ríos, quien hasta ayer se desempeñaba como directora del Servicio de Aduanas. A través de un decreto emitido este jueves, el presidente de la República, Guillermo Lasso, agradeció por sus funciones a Carola Ríos, quien se desempeñaba como directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En el cargo la reemplazará Ralph Suástegui, que hasta ahora se desempeñaba como gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ríos deja en Senai un gran pendiente: la operación de los escáneres que deben estar instalados en los puertos para el control de la contaminación de las cargas que salen del país con estupefacientes. Algo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los exportadores nacionales, pues solo en el 2022 se incautaron más de 77 toneladas de cocaína en los 6 puertos marítimos del país y en lo que va de 2023 otras 34 toneladas.
Por eso fue el mismo Lasso quien suscribió el decreto ejecutivo 227 en octubre de 2021, con el cual dispuso que todas las cargas que salgan del país pasen por un sistema de escaneo antinarcótico y otorgó un plazo de 12 meses para instalar escáneres en los puertos, que luego se amplió. Pero la fecha tope para que los equipos comiencen a trabajar es el próximo 24 de mayo. Felipe Ochoa, subdirector general de operaciones de la SENAE, asegura que cumplirán. Ya hay puestos donde ya hemos hecho pruebas, donde ya estamos revisando la transmisión de las imágenes, cómo está nuestro sistema receptando. Los mismos puertos han adquirido sus equipos y SENAE ha vigilado los procesos de adquisición, controlando que cumplan con las especificaciones técnicas. Agrega Ochoa, en los puertos de Manta y Pozorja ya hay escáneres funcionando. Sigue Guayaquil, que concentra un 68% de los decomisos de droga en puertos marítimos del país. El proyecto, resalta el funcionario, no solo contempla la colocación de estos aparatos, sino la puesta en marcha de todo un sistema global de seguridad. Que enmarca trabajo de Policía Nacional, trabajo de Fuerzas Armadas, operaciones en conjunto entre todos. En noviembre del año pasado, el gobierno inauguró el primer centro integrado de monitoreo para el control de la carga de puertos y aeropuertos. Las imágenes y audios captados por los escáneres serán enviados a este centro de monitoreo, donde personal de SENAE y la Policía Nacional determinarán si un contenedor puede continuar su ruta o debe ser inspeccionado físicamente. La gente que estamos contratando para que revise estas imágenes, estamos sometiéndolos a pruebas de integridad, pruebas de polígrafo. Como otro logro alcanzado durante la gestión de Carola Ríos en la SENAE, Ochoa destaca los 80 millones de dólares en mercancías apreendidas por contrabando. La creación de un nuevo sistema de seguridad creado hace pocos meses por el gobierno ha logrado reducir los hechos violentos y atentados en el país. Paul Coello nos cuenta además los resultados de los operativos que se desarrollan en conjunto con varias instituciones. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana conversamos con el secretario de Seguridad Pública y nos manifestó que conjuntamente con los comandantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas están creando un nuevo sistema de seguridad, el cual ya están ejecutando algunas acciones como los operativos que se están desarrollando a diario aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y que han arrojado incluso algunos muy buenos resultados, como el decomiso de armas de fuego, de armas blancas y una gran cantidad de droga. No obstante, les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Esta democracia. El decreto emitido hace pocos meses por el presidente de la República sobre el declarar al terrorismo una amenaza para el Estado ha ayudado notablemente a reducir los hechos violentos en todo el país en estas últimas semanas, según el secretario de Seguridad Pública. Y creo que les ha hecho pensar a muchas personas que están cometiendo delito. Y ahí el llamado. Pues todas personas que cometan un delito se vuelven delincuentes y por lo tanto están sujetos a que se les aplique la ley. Eso creo que deben estar conscientes los ciudadanos. Indica que junto con el general Moncayo y los altos mandos de las fuerzas del orden están reconstruyendo un sistema de seguridad fortalecido con planes y estrategias más estructuradas. Y se fue destruyendo todo el sistema de seguridad nacional durante 20 años para llegar a esta conclusión. Pero nunca es tarde, lo estamos iniciando y ojalá podamos dejar las bases. Y en las calles lo vemos. A diario se ejecutan en Pichincha, por ejemplo, alrededor de 40 operativos, en donde se decomisan armas de fuego, armas blancas, droga, y se identifican a personas que tienen cuentas con la justicia. Nos ha permitido minimizar los riesgos que presenta este tipo de actividades que realiza la delincuencia. Me parece muy importante porque nos sentimos respaldados, nos sentimos más protegidos y pues es importante que todos colaboremos. No obstante, lo que le preocupa al secretario es que nuevamente este sistema de seguridad que se está conformando sea eliminado por la nueva gestión que se posesionará posiblemente en 6 meses. Pero creemos que se están haciendo las cosas como es y ojalá aquellas personas que vengan pues lo consideren y no lo destruyan como digo, por alguna ideología política que no va en beneficio de los ecuatorianos. Manifestó también que por la situación que se vive en el país ha dispuesto a los comandantes de las fuerzas públicas que actualicen sus planes de acción para ver qué es posible cumplir en estos pocos meses. Desilusionado indicó que lamentablemente deberán dejar de lado los proyectos que tenían a largo plazo con respecto al tema de seguridad en el país.
Así es, el secretario también sugiere a las nuevas autoridades que seguramente se posesionarán en los próximos meses continuar con este nuevo sistema de seguridad del Estado, pues tienen planes a largo plazo para erradicar la violencia en el país, planes con respecto a la educación y también al empleo. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Las investigaciones y operativos continúan para dar con los responsables de la masacre ocurrida en Manta, provincia de Manabí. Esta tarde se tiene prevista la llegada del ministro del Interior, Juan Zapata. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles desde Manta. Hola, Luis. Así es, muy buenas tardes. Sí, la reunión entre el ministro del Interior, la policía y la alcaldía se va a realizar a las 3 de la tarde en el Salón de la Ciudad del municipio de Manta, en donde se espera se brinden más detalles sobre cómo avanzan las investigaciones en este caso. Mientras continúan operativos y allanamientos en diferentes puntos de Manabí y también se conocen más sobre las víctimas. El detalle en el siguiente reportaje, veamos. El temor persiste en las calles de Manta tras el terrible ataque ocurrido en una sala de velación, en donde perdieron la vida 4 personas y otras 16 resultaron heridas, entre ellas 2 menores de edad. Se encuentran 5 personas un tanto críticas. El resto están estables, han salido de las casas de salud. Sabemos que una de las personas precisamente posiblemente puede ser un agente civil de tránsito. En cuanto a los fallecidos, se confirmó que entre ellos está la expareja del agente de tránsito que era velado y quien era también madre del menor de edad que se observó en videos de redes sociales pedir desesperadamente ayuda. 3 de las víctimas mortales fueron cremadas y tan solo una es velada con resguardo policial. Bueno, este ataque se produce precisamente por algunas diferencias en el mundo criminal. Y mientras esto ocurre, siguen las investigaciones. Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, se ejecutaron al menos 8 operativos y 4 allanamientos en diferentes puntos de Manabí, incluso siguiendo la pista de uno de los asesinos, que también estaría herido. Sin embargo, aún no se da con los responsables. Sabemos que hay despliegue de la parte de estos grupos delincuenciales organizados hacia otros lugares y estamos trabajando precisamente en otros lugares también. Estamos con indicios que nos permiten llegar a ir dando con ellos poco a poco y hemos identificado ya ciertos indicios que nos dan las identidades de varios de ellos. Se espera que a las 3 de la tarde el ministro del Interior, Juan Zapata, llegue a Manta, se reúna con la policía, la alcaldía y se hagan anuncios, entre los cuales estarían refuerzos a la policía. Se espera conocer además si hay avances en la investigación sobre la posible relación de la masacre y el asesinato del agente de tránsito que era velado al momento del ataque. Es el 5º agente de Manta que pierde la vida en los últimos meses. En su momento se inició una investigación importante, luego de eso, pues lamentablemente algunos elementos policiales que tenían esta información fueron trasladados. Es un tema muy puntual que al parecer está alejado de la dinámica misma de la agencia de tránsito, que tiene una relación directa con la vida particular de ciertos agentes. Además de las armas halladas en los operativos, también se tiene el vehículo en el que se cometió el crimen, en el que habrían participado al menos 5 personas. Para nosotros es un grupo delincuencial organizado el que ha participado en esta situación, por la inversión financiera que han hecho y por todo el esfuerzo ilegal que han generado. En lo que va del año en Manabí ya suman 277 muertes violentas, superando a las 139 en el mismo lapso del 2022. La ciudadanía en las calles espera una respuesta inmediata de las autoridades. Es la información hasta el momento desde Manta, en la provincia de Manabí. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Gracias por ese reporte desde Manta. Y se llevó a cabo la primera sesión municipal en Durán de manera telemática tras el atentado que sufrió el alcalde Luis Chonillo, en el que fueron asesinadas 3 personas. Tanto la autoridad como los concejales aseguran que no cuentan con las garantías suficientes para trabajar de manera presencial. En la sesión se eligió a Kelly Patricia López Mancero, integrante del Movimiento Revolución Ciudadana, como vicealcaldesa del cantón.